Exactamente, tal cual vos lo contás, Danisa, es muy importante no solo cumplir con el calendario nacional de vacunación. Argentina tiene un calendario excelente con todas las vacunas que son un derecho de la salud de los niños y de todos los grupos etarios, un calendario muy completo de vacunación gratuita y obligatorio que es importante cumplir de forma oportuna. Esto que vos decías, que lo ideal es poder cumplirlo en el tiempo que corresponde, con el esquema que corresponde, sin que las vacunas se posterguen o que los esquemas se retrasen. Y en este contexto de pandemia se han dado situaciones que tienen que ver con las instancias de aislamiento social y distanciamiento social preventivo y obligatorio, la falta de presencialidad en las escuelas, el miedo de las personas a concurrir a los efectores de salud en el medio de la situación de la pandemia, que ha hecho que la vacunación se haya visto postergada en algún sentido. No postergada desde la estrategia de salud, ya que en ningún momento la vacunación se postergó, aún en todos los momentos que se transitó en esta etapa de pandemia, a nivel de la provincia y a nivel de todo nuestro país, la vacunación nunca fue una estrategia postergada. Pero sí, ante la falta de presencialidad en las escuelas y ante el miedo de la comunidad, se ha visto que algunas vacunas se han visto postergadas en su aplicación por parte de las familias, y esto es un eje de trabajo que el Ministerio tiene fuertemente en evaluación y trabajo conjunto hace más de 2 meses, evaluando las coberturas y tratando de ver todas las estrategias posibles para que esos esquemas se recuperen, para que los chicos tengan el acceso a las vacunas como corresponde, y aquellos que se demoraron, ustedes saben que las vacunas no se reinicia el esquema, sino que se alcanza, digamos, se completa, con lo cual todo aquel niño que no recibió su vacuna en tiempo y forma debe recibirla cuanto antes para prevenir la aparición de enfermedades. Claro, Valeria, en este caso, por ejemplo, cuando te dicen, bueno, tenés que venir a los 2 meses para la segunda dosis de tal vacuna, y pasó más de ese tiempo, como ahora, ¿se pone esa segunda dosis entonces, se junta con otras vacunas o hay que hacerlo en distintos días? Porque por ahí los que tocaban a los 4 meses no es la misma de los 5 meses en caso de los bebés, y en la campaña de vacunación en ese día que vamos, ¿se ponen todas juntas? Excelente la pregunta, Danisa. Básicamente, las vacunas, hay muchas vacunas, para no confundir a la gente, hay muchas vacunas en distintas edades, pero tenemos un esquema para cada una de ellas. Entonces, cuando una vacuna se retrasa, se puede colocar a posterioridad. Y depende con qué otra vacuna le pueda coincidir por la edad, la mayoría de ellas se puede colocar de forma conjunta. Por ejemplo, si tenía 2 meses y no se colocó la de los 2 meses y viene a los 3, se coloca la que le debía colocar a los 2 meses y además la vacuna de los 3 meses. Bien. Si llevó más tiempo de demora y la misma vacuna ya pasó un tiempo que requiere ya una segunda aplicación de esa misma vacuna, es como que demoramos todo el esquema y arrancamos por la que le falta, supongamos la de los 2 meses, a las 4 le toca la misma vacuna. Vamos a colocarle la que tiene 4 meses ahora el niño, le colocamos la que debíamos haberle colocado a los 2 meses, la de los 3 meses si le faltaba, y la de los 4 es la misma que la de los 2. Entonces va a ser colocada más adelante, pero se puede hacer un esquema abreviado. Todo esto lo explica el vacunador en el momento de administrar la vacuna para que la familia no vuelva a dejar pasar tiempo y vuelva el menor tiempo posible a aplicar la dosis que corresponde. A mí me tocó justamente en esta época de pandemia ir a vacunar a mi hija porque la pandemia comenzó y ella tenía 1 mes, o sea que a partir de los 2 meses me tocó. Hay que decirlo, hay mucha seguridad, he ido siempre al vacunatorio del Hospital San Roque y están todas las medidas preventivas, hay distancia y no tenerle miedo, que eso por ahí es lo que ha hecho retrasar el calendario de vacunación. Por otro lado, además de la pandemia, ¿por qué crees que se demoran o no se cumple con el calendario de vacunas? Bien, hay varias situaciones. La principal es la que vos acabás de nombrar, del miedo de las personas. Con la Sociedad Argentina de Pediatría hicimos un estudio en nuestra ciudad y evaluamos que el principal factor por el cual habían decidido los padres postergar la vacunación había sido el miedo al COVID, el miedo a ingresar a una institución de salud. Y esto que vos transmitías recién es fundamental, es el principal concepto que tratamos de transmitir desde el Ministerio de Salud y desde las sociedades científicas, el concepto del vacunatorio seguro. Todos los equipos de salud tienen circuitos diferenciados de atención, medidas de protección para que la población pueda acceder con tranquilidad al vacunatorio, a poder cumplir con este derecho a la salud de los niños que es tan importante.
Entre otros factores, uno es el que decían anteriormente, hemos notado desde el Ministerio que las principales edades donde se han visto disminución de las coberturas son en la edad escolar, el grupo de ingreso escolar, que aquí hay dos cuestiones. Por un lado, cuando hablamos de ingreso escolar, estábamos habituados a que era para entrar a primer grado, sí, ¿no? La vacuna de los 6 años. Y en realidad hace un par de años que la vacuna del ingreso escolar se aplica a los 5 años. Esto es un factor, una variable que la comunidad no la conoce quizás del todo, no la tiene incorporada. Entonces, ese es el primer mensaje. Las vacunas del ingreso escolar se dan a los 5 años, idealmente antes de los 6 cumplidos. Pero si el niño ya cumplió 6, se coloca de todas maneras la vacuna, claro. Eso es importante, ¿sí? Y en este contexto, cuando la presencialidad en las escuelas se vio afectada, realmente nosotros sabemos que la ficha escolar del ingreso de primer grado, la ficha escolar de los 11 años, del programa ProSane, que el hecho de que la escuela pida el carnet de vacunas, hace muchas veces que las familias se acerquen a vacunar y tener ese esquema completo. En este contexto, ese factor promotor de la vacunación se ha visto disminuido. De todas maneras, trabajamos en conjunto con Educación para que el mensaje para las inscripciones de los jardines y las escuelas sea que el chico tiene que tener las vacunas colocadas, aún no teniendo en este momento clases presenciales. Y el foco de esta campaña que ustedes comentaban al abrir la nota es esta campaña que estamos desempeñando desde el Ministerio a nivel provincial, que es la campaña de vacunación de niños de 5, 6 y 11 años, para poder focalizar sobre el recupero de esquemas en este grupo poblacional que fue en donde se vio un poco más afectada la cobertura. Será del 16 al 21 de noviembre. ¿Cómo se va a llevar adelante? ¿En qué centros de salud? Bien, esto es en todos los efectores de la provincia, centros de atención primaria de la salud, centros regionales de referencia y hospitales de todo nivel de complejidad, hospitales de nivel 1, 2 y 3. En todos los vacunatorios públicos de nuestra provincia son las vacunas habituales de calendario, pero fortalecemos la estrategia para comprometer a la población en el marco de la Semana de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, que es del 16 al 20 de noviembre, como derecho fundamental en esta mesa intersectorial de trabajo que todos los años realizamos abordajes de distintas temáticas que tienen que ver con los derechos de la niñez y la adolescencia. Hemos decidido desde Salud establecer en esa misma semana, la semana de la campaña de vacunación, ya que las vacunas son el derecho fundamental en los niños. Entonces, en el marco de esa semana, todos los vacunatorios van a estar haciendo un trabajo extra de vacunación de los chicos de 5, 6 y 11 años, lo que no quita que cualquier persona que se acerque al vacunatorio va a recibir la vacuna que le corresponda a su grupo etario.